Hola, bienvenidos a un video resumen del libro de Histología del Ross. El día de hoy vamos a hablar de su capítulo 2, que es el núcleo, no más que ahora vamos a continuar con la segunda parte, donde nos habla del ciclo y la replicación celular. Que en sí el objetivo del ciclo es hacer que una célula se pueda especializar o se replique y pues obviamente al final de su ciclo de vida va a ocurrir una muerte celular. Y son los conceptos que vamos a ir analizando durante este video. Este vendría siendo el ciclo que tiene una célula. Y el ciclo va a contar con dos fases, la interfase y la mitosis. La interfase va a estar dividida en G1S y G2, mientras que la mitosis va a estar dividida en una profase, metafase, anafase y telofase. Y el objetivo de que la célula pase por todo este ciclo es tener dos células hijas, la cual nos va a ayudar al crecimiento y desarrollo de los organismos multicelulares, también a la reparación de los tejidos. Y bueno, vamos a ir analizando lo que pasa en cada fase. En G1 lo que va a ocurrir es que nuestra célula va a empezar a sintetizar proteínas y a obtener nutrientes para ir aumentando su tamaño y tener todo lo necesario para que ocurra una replicación. En nuestra fase S va a ocurrir la duplicación del ADN. Una forma para que se acuerden qué pasa aquí es S de síntesis, síntesis del ADN. Y aquí ya es donde nosotros tendríamos el doble de nuestro ADN. O sea que vamos a tener dos moléculas de ADN en la célula. Como vimos anteriormente en el capítulo del núcleo, va a llegar una helicasa a nuestra molécula de ADN y la va a dividir en dos. Va a partir ambas cadenas y después va a llegar las polimerasas que van a ir construyendo la otra cadena complementaria. Y al final vamos a tener dos moléculas de ADN. Y bueno, lo que va a pasar en G2 es que la célula ahora sí ya va a tener el tamaño necesario, las proteínas y nutrientes necesarios para poder dividirse en dos células iguales. Entonces, una vez que ahora sí ya empezamos la mitosis, vamos a comenzar primero con la profase. Lo que pasa es que antes de la fase S de la interfase, nuestra célula solamente tenía una cromátida. A la hora de pasar por la fase S, lo que pasa es que se replica esta cromátida y ahora va a tener una cromátida hermana. Y esta ya se le va a unir para formar el cromosoma, que también se les conoce como cromátidas homólogas. Entonces aquí lo único que ocurre es tanto la unión de las cromátidas y la condensación del ADN. Que aquí lo podemos ver. En la fase G1 apenas teníamos solo una cromatida y en la fase G2 ya tenemos ambas cromátidas. Y otra de las cosas importantes que pasa en la profase es que el núcleo va a empezar a desintegrarse. Si comparamos la profase con la metafase, aquí ya no hay ningún núcleo. Y además vamos a empezar a formar el uso mitótico. Van a aparecer los centrosomas y van a empezar a organizar los microtúbulos. Y estos microtúbulos se van a ir conectando al cromosoma. Y esta unión se va a dar gracias a los cinetocoros, que es donde va a llegar el microtúbulo y se va a unir. Recuerden que estas son proteínas que se le van agregando al cromosoma y están cerca del centrómero. Entonces, una vez ya tenemos nuestro uso mitótico organizado, se le conoce como metafase. Ya en la metafase, los cromosomas van a ser organizados en una placa ecuatorial, o sea, en el mero centro de la célula. Y como vemos, cada centrosoma o uso mitótico va a estar en los polos opuestos. Y llegamos a las últimas dos fases del ciclo de la mitosis, que es la anafase y la telofase. En la anafase, como vemos, ana de separar. Entonces, lo que hace cada uso mitótico de ambos polos es que van a traer a cada cromátida a un polo.
Y de esta forma tenemos una copia de cada lado. Entonces los microtúbulos jalan a la cromátide mediante los cinetocoros, que recuerden están aquí. Lo jalan y ya tenemos la misma cantidad de cromosomas de un lado y del otro. Y en la telofase ya podemos ver que se empiezan a formar dos núcleos y empieza a haber una división de la célula, que aquí se le va a llamar surco de escisión, que es un anillo contráctil que va a ayudar a cortar y a dividir ambas células. Y el anillo va a estar formando por actina y miosina 2. Además, aquí podemos ver dos conceptos que nos menciona el Ross, que es la cariocinesis y la citocinesis. La citocinesis va a ser la división del citoplasma y la cariocinesis va a ser la división del núcleo. Vamos a tener dos núcleos y bueno, como resultado ya tendríamos las dos células hijas con su respectivo ADN. Ahora, nuestro ciclo celular va a tener ciertos puntos de control que nos van a asegurar que la célula resultante no tenga alguna falla o que le haga falta algo para poder continuar durante el ciclo. Y los puntos de control que vamos a encontrar, por ejemplo, en G1 va a ser por daño al ADN, un punto de control de restricción de tamaño. En S vamos a encontrar dos, que es uno también por daño al ADN y uno por no replicación, o sea que no se replicó el ADN. En G2 también vamos a encontrar otro de daño al ADN y en la mitosis los puntos de controles que vamos a encontrar es uno por el ensamblado del uso mitótico. En caso de que no esté ensamblado, obviamente no vamos a seguir con la metafase. Y por último vamos a encontrar el de segregación de cromosomas, o sea que los cromosomas no se dividieron, por lo tanto no podemos continuar otra vez con el ciclo, volver a realizarlo. Y bueno, ahorita les cuento cómo es que son controlados estos puntos, pero en sí son por ciertas proteínas que ahorita vamos a ver. Pero antes de seguir, cuando la célula está en G1 y se presenta algún daño, la célula puede salir del ciclo y se va a ir a G0. De ahí se va a ir a GTD. En caso de que la célula ya no tenga alguna reparación o que no tenga algún estímulo para poder regresar al ciclo de la célula y poder replicarse. Entonces puede que G1 dure de 9 a 12 horas o puede quedarse esa célula toda la vida en G0 o en diferenciación terminal. Que ya de aquí la célula, vamos a ver, si es una célula que sí tiene un daño, se va a ir a apoptosis. Si es una célula madre de reserva, pues la vamos a tener ahí guardada en caso de que sea necesaria. O también encontramos algunas poblaciones celulares de células estáticas. Por ejemplo, las neuronas o el músculo, que son células que ya no se replican. También otro punto en el que la célula se puede detener y ya no seguir con el ciclo es en G2. En G2 algunas células ya van a tener su ADN replicado, pero se van a quedar ahí, como es el caso del ovocito, el ovocito primario, que hasta que una vez que el órgano femenino vaya a requerir de ese ovocito para madurarlo y que sea un óvulo, ahora sí va a continuar con la mitosis. Pero en el caso de que no, se puede quedar en G2 por toda la vida de esa célula. Pero en el caso de que no, pues se puede quedar en G2 hasta que sea requerido. Bueno, y entonces ya vimos que hay poblaciones celulares de células estáticas. También tenemos otras, que son estas de aquí. Poblaciones celulares que sí se van a estar replicando constantemente, como son las estables renovables, de renovación lenta y de renovación rápida. Las células estables solamente se van a replicar cuando haya un daño en el tejido. Las células renovables van a estar en constante renovación, pero va a ser bastante lenta. Lo podemos ver en enterocitos, que son células que recubren el intestino delgado. En renovación lenta son las musculares lisas, que las vemos en órganos huecos. Y por último,
La de renovación rápida, como ejemplo, tenemos a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Estos se renuevan cada 120 días. Esa es una pregunta de examen. Entonces, por ejemplo, las células de renovación rápida, en vez de tardarse 3 horas en G2, van a tardarse solamente 1 hora. Y pues igual en todos sus procesos van a ser más rápidos para estar en continua renovación. Bueno, decidí agregarles esta imagen para que sea más sencillo de explicárselos. Y bueno, como ya vimos los puntos de control en el ciclo celular, pues va a haber ciertas proteínas que se llaman proteínas sinasas dependientes de ciclina asociada. Está largo el nombre, pero en sí son las proteínas estas de aquí, las que van a estar del lado derecho. Y van a funcionar en base al del izquierdo. Una vez que se une la ciclina D con esta proteína de acá, pues es como va a empezar a funcionar los puntos de control que le va a decir a la célula que no continúe con el ciclo porque hay algún daño o hace falta algo, etc. Pero yo les subrayé aquí cuáles son los más importantes. Y en sí, los más importantes son estos amarillos, el de la ciclina E y el de la ciclina D. ¿Por qué? Porque tanto la ciclina E como la ciclina D son estimuladas por esta proteína, la proteína P53. Esta proteína es una proteína supresora de tumores. Entonces, en el caso de que esta proteína, el gen que codifica para esta proteína está dañado, lo que va a pasar en la célula es que no va a detectar que realmente hay un daño en la célula y va a empezar a replicarse y replicarse y replicarse y replicarse, lo que terminaría siendo un cáncer o una neoplasia, que significa un crecimiento anormal del tejido. Y por último, la ciclina E, que pues vemos que está en la mitosis. En sí, pues esta es la que nos va a ayudar a que todos los cromosomas se dividan de manera equitativa, que no haya problemas en el uso mitótico y pues que al final del día pues tengamos ambas células divididas exactamente igual. Que una enfermedad proveniente de la mitosis podría ser el síndrome de Down, que aparece aparece la célula con un cromosoma de más. Y bueno, eso anterior sería un poco ya relacionándolo con la clínica. Ahora quiero enseñarles cómo sería el ciclo celular ya en práctica. Aquí lo que estamos viendo es la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Esta es una que está en constante renovación, es una de renovación rápida, ya que la función que tienen estas células de aquí, que son los queratinocitos, es morir para poder formar una capa de queratina que nos va a proteger la piel. Entonces, por ejemplo, una célula madre de aquí, una célula madre de queratinocitos, se divide y va a formar dos. Dos. Una se va a quedar como célula madre y la otra va a seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta que muera. Y va a formar la capa de queratina. Y así sucesivamente. Y va a estar en constante renovación para poder formar esta capa de acá. Y pues simplemente quédense con el ejemplo práctico de cómo sería el ciclo celular. Ya en su momento que lleguemos a piel vamos a analizar cómo funciona cada célula y para qué sirve cada una, pero pues ahorita solo por tener un ejemplo dinámico. Ahora vamos a tener dos diferentes tipos de célula resultantes del ciclo celular. O sea, de una célula que entra en el ciclo celular, dependiendo cuál es su objetivo, vamos a tener dos diferentes, la célula haploide y la célula diploide. La célula haploide pasa por otro proceso que vamos a ver a continuación, pero en esta, la célula en vez de quedarse con 46 cromosomas, que sería lo normal, se va a quedar con 23. Y lo vamos a ver en células que son
células sexuales, gametos o células germinativas. Y las células diploides van a ser las células somáticas o corporales. Las células sexuales siempre van a ser tanto el espermatozoide como el óvulo. Y cada uno va a tener 23 cromosomas. Y de una vez se los explico, pues para cuando pase la fecundación, vamos a tener una célula con 46 cromosomas. Se van a sumar. Y va a haber una recombinación de genes, etc. Ahora, ¿qué significa esto de 1N, 1D, 2N y 2D? El 2N va a ser el número de cromosomas que tengamos. Como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener 23 cromosomas, mientras que acá vamos a tener dos juegos completos de cromosomas, 23 y 23. La D significa que hay un conjunto de esos dos cromosomas. Por ejemplo, aquí en la célula ploide vamos a tener solamente un cromosoma de cada uno. Si hay un total de 23 y no tenemos un segundo, que sería la copia. En el caso del 2D, sí habría una copia, que es lo que nos indica. Y pues sería más o menos así. Ahí está. Entonces, haploide, nomás vemos una copia y 23 cromosomas. Mientras que en una diploide vemos 23 cromosomas, pero hay dos copias de cada uno. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que formamos estas células haploides. Para eso va a haber otro proceso, que si bien comenzamos nuestro ciclo celular con una célula diploide, dos juegos completos de cromosomas con doble copia, que en la fase este se duplica. Ahora tenemos 4D. De aquí se puede ir a la mitosis, que ya vimos que nos resulta en dos células con 46 cromosomas cada una. Y estas son somáticas o corporales. Y para las haploides vamos a tener otro proceso que se llama meiosis. Va a haber meiosis 1 y meiosis 2. Y como resultado va a haber 4 células con 23 cromosomas cada una. Entonces, pues una vez que ya pasamos la fase G2 y decidimos que la célula que estamos haciendo va a ser haploide, la profase va a tener ahora 5 procesos más, que es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En leptoteno lo que va a pasar es que se van a juntar o aparear completamente los cromosomas, como vemos aquí, que pues miren la diferencia entre la profase de mitosis y la de meiosis. Aquí están aún más unidos. Se van a empezar a condensar, se van a unir y va a pasar al cigoteno. En cigoteno va a haber algo que se llama complejo sinaptonémico, que en sí este complejo es la unión de las 4 cromátides, como vemos aquí. Entonces, esta unión tan junta de las cromátides nos va a ayudar a pasar a la paquiteno, a la fase de paquiteno. Aquí ocurre la recombinación génica. Las cromátides, algunas de sus regiones van a empezar a cambiarse por otras de la cromátide que está al lado de ellas. Entonces, las cromátidas no hermanas, como recordamos, las hermanas son las que son idénticas, se juntan con las otras y empieza a ocurrir esta recombinación génica, que es lo que permite que haya variables génicas en los organismos. Y ahora en diploteno lo que ocurre es que este complejo sinaptonémico ya desaparece y ahora se van a mantener unidos por quiasmas, que son las uniones que vemos aquí. Y pasamos ya a la diacinesis, que en la diacinesis lo único que ocurre es que ya la envoltura nuclear desaparece. Y ahora sí pasamos a la metafase, que sería lo mismo que la mitosis, tanto la metafase como la anafase y la telofase. Como pueden ver, el resultado va a ser igual que en la mitosis, va a ser 46 cromosomas de cada lado,
Pero como nosotros necesitamos células haploides, o sea, de 23 cromosomas, vamos a tener que hacer una meiosis 2. Que la meiosis 2 también pasa por una profase para desintegrar el núcleo, y de ahí a una metafase, una anafase y una telofase finalmente. En el caso de los hombres vamos a tener 4 espermatides que después van a madurar y se van a convertir en espermatozoides. Y en el caso de las mujeres podemos ver que solamente va a haber un ovocito que después va a madurar en un óvulo. ¿Y esto por qué? Porque durante la meiosis se va a concentrar en una sola célula el citoplasma, proteínas y nutrientes, impidiendo que los otros 3 sobrevivan. ¿Por qué? Porque tienen muy poco citoplasma, entonces van a ir a apoptosis directamente. Y a esto se les va a llamar cuerpos polares. Entonces así es como formamos tanto nuestras células somáticas como nuestros gametos o células germinativas. Y por último tenemos la muerte celular, que vamos a dividirla en dos, la necrosis y la apoptosis. La necrosis va a ocurrir cuando haya alguna lesión en la célula, comúnmente siempre son procesos patológicos, y la apoptosis, que ya lo habíamos mencionado en el video de célula, pues va a ser una muerte celular programada, que la misma célula va a autodigerirse, pero de manera controlada. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? La necrosis y la apoptosis. En el caso de la necrosis, si hay alguna lesión en la membrana o hay un edema es que hay demasiado, pues se podría decir demasiada agua dentro de la célula, entonces llega a explotar, por ejemplo. Entonces, eso deja que los iones o moléculas que hay en el espacio extracelular ingresen a la célula y eso impida que la célula cumpla sus funciones y por ende deja de servir. Entonces, esto va a ocasionar una inflamación que después van a llegar, estos de aquí se llaman macrófagos, que son células que se van a encargar de consumir todo este citoplasma para poder reutilizarlo después. En el caso de la apoptosis, pues aquí les dejo el proceso de cómo sería, pero pues en sí se fragmenta el ADN, se disminuye el volumen de la célula, luego la mitocondria también puede ser algo que nos induzca a apoptosis. También lo vimos en el video de célula, pero pues se lo resumo aquí. La mitocondria, cuando deja de funcionar, va a empezar a liberar citrocromo C. La célula lo va a detectar y va a empezar este proceso de apoptosis o de autofagia, que también ya lo habíamos visto. Y pues se va a empezar a vesicular la membrana. Esto es también para que las células vecinas también puedan consumir ese contenido y también aprovecharlo. Y pues ya por último, aquí también les dejo otras muertes celulares programadas, o sea, otros tipos de apoptosis. Ya ahorita les dije, por ejemplo, la autofagia. Pero pues en verde les dejo los tipos y en negro una pequeña definición de cada uno si quieren anotarlos. Yo no considero que sea algo tan relevante ahorita para histología, pero pues igual por si se los llegan a preguntar o no, pues ahí está.